Cuando me digáis, ¿te ha dado tiempo a llegar? ¿Ya? ¿Sí? Venga. Pues buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado la subida salarial del 0,5% para todos los empleados públicos extremeños. Este aumento se hará efectivo en la nómina del mes de marzo y también se abonará con carácter retroactivo las cantidades correspondientes al ejercicio 2023 y lo que llevamos del 2024. Se trata de una medida que beneficia a 60.000 empleados públicos de la región. Con dicha subida del 0,5% se consolida el incremento salarial del 3,5% acordado con los sindicatos para este año. Para hacer frente a esta medida, la Junta de Extremadura hará un desembolso de 24 millones de euros. Este es un Gobierno que quiere cuidar al principal activo de la Administración, que son sus trabajadores públicos, y aprobamos esta subida salarial conscientes de la importancia de cumplir con la ley y la palabra dada. Por otro lado, hemos aprobado 765 plazas de campamentos de verano en Extremadura con el objetivo de que los estudiantes reciban formación en idiomas de la mano de monitores nativos. Son 205 plazas más que las concedidas el curso pasado. Se trata de una experiencia de 1 o 2 semanas dirigidas a alumnos de sexto de primaria, secundaria, bachillerato y grado básico de centros escolares públicos y concertados, que tengan una evolución positiva en la lengua extranjera, y para ello hemos dotado una inversión de 631.000 euros, lo que supone un aumento también del 5% con respecto a la anterior convocatoria. Esta iniciativa de inmersión lingüística está en línea con el Espacio Europeo de Educación 2025 y se enmarca dentro de nuestro compromiso como Gobierno de facilitar la educación en idiomas a todos los estudiantes de la región. Cabe recordar que la Consejería de Educación apoyará el próximo curso el estudio de inglés como actividad extraescolar por parte de los alumnos de la ESO, con una ayuda mensual de hasta 40 euros. Cambiando de asunto, he informado al Consejo de Gobierno del balance positivo que hacemos desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Vuelta Ciclista a Extremadura que finalizó el pasado domingo en Piornal. Han sido 2 semanas intensas para los aficionados al ciclismo. Las carreteras de Extremadura se han llenado de color y los valores del deporte han inundado más de 60 localidades de 60 pueblos por los que han pasado estas pruebas. La Vuelta se consolida como una apuesta firme del Gobierno de la Junta por la igualdad, en una edición en la que hemos equiparado la duración y la participación en ambas rondas, la masculina y la femenina. Quiero destacar también la asistencia de público, el seguimiento mediático, así como el retorno económico y social que deja la Vuelta en las localidades por las que pasa. Y así lo demuestran las cerca de 3.000 pernoctaciones estimadas por la Federación, que se traducen en un retorno directo en el sector hotelero y que, junto a las más de 500 personas que han formado la caravana de ciclistas, ponen de manifiesto la capacidad de Extremadura para albergar estas grandes citas deportivas. A esto hay que sumarle el retorno estimado del patrocinio publicitario, que se calcula en algo más de 450.000 euros. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, personal de Protección Civil y 112 de Extremadura y la colaboración de la Policía Local y voluntarios de cada una de las localidades de paso han velado por el buen desarrollo de la edición femenina y masculina de nuestras vueltas, en las que se han contado con la presencia de 32 equipos y más de 200 ciclistas del máximo nivel. Despedimos la Vuelta y nos preparamos para la Semana Santa extremeña, que empieza en pocos días con muy buenas perspectivas para el turismo, uno de los sectores que estamos volcando nuestro trabajo, nuestra atención y el respaldo estratégico y la excelencia en las empresas. En estos momentos rozamos el 90% en los alojamientos turísticos de ciudades como Cáceres, Badajoz y Mérida, y esperamos que las reservas de última hora nos hagan llegar al completo al 100%. Miles de turistas nacionales y extranjeros vendrán a nuestras procesiones, tradiciones, paisajes, gastronomía, cultura y nuestro patrimonio. Desde el Domingo de Ramos al lunes de Pascua, las celebraciones se sucederán en todos los rincones de nuestra comunidad. Como saben, la Semana Santa de Mérida, de Cáceres, son las fiestas de interés turístico internacional
De interés nacional son las de Badajoz, las de Jerez de los Caballeros, la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera y hay otras muchas más de interés regional. Pero el sector turístico no se impulsa estos días solo por la Semana Santa. Extremadura suma otros atractivos en esta época, como el Valle del Jerte y su 1,5 millones de cerezos en flor que completan esta oferta turística y esta apertura de la temporada de turismo de primavera. Muchas gracias. Quedo a su disposición. Sí, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle sobre la sectorial de inmigración que se celebró ayer en Madrid. Quería saber el mensaje que lanzó Extremadura y quería preguntarle qué le parece lo expresado por el partido político Vox, que dijo que iban a impedir la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias en aquellas comunidades en las que gobiernan. No sé cómo se va a abordar este asunto en la coalición. Bien, como saben, ayer se celebró la Conferencia de Migraciones, que es un órgano que este Gobierno había solicitado en más de una ocasión al Gobierno central debido a nuestra preocupación por coordinar estos temas. Como saben, la Junta tiene las competencias en materia de sanidad y también de educación cuando hay menores. Y estamos dispuestos a prestar esta atención sanitaria y educativa siempre que el Gobierno y hacerlo de forma coordinada y leal, ¿no? En cuanto a lo que me pregunta sobre Vox, le diré que nosotros defendemos el cumplimiento estricto de la ley. Este Gobierno trata de gestionar una inmigración ordenada ante una crisis migratoria que existe, ¿no? Respetando, evidentemente, los pactos de ambos partidos. Sí vamos a cumplir los acuerdos de la Conferencia Sectorial y del Gobierno de Extremadura y continuaremos las gestiones de crisis migratorias que nos corresponden, que, como le digo, es la aportación sanitaria y de educación. Me gustaría preguntarle también por la parada en el reactor de la central nuclear de Almará y, bueno, la postura, el futuro la postura que toma la Junta de Extremadura con respecto a su futuro. Bueno, siempre hemos manifestado que para nosotros la central nuclear de Almaraz es una de las industrias más importantes, si no la más importante y más fuerte que hay en Extremadura e importantísima para la energía a nivel nacional. No hemos tenido nunca dudas, nosotros creemos y confirmamos que tiene que seguir abierta. Las dudas que sugieren vienen de otro lado, del Partido Socialista, que no tiene muy claro ni a nivel europeo, ni a nivel nacional, ni en Extremadura entre ellos cuál es la posición que tienen. La nuestra es clara y firme. Apoyamos que la central nuclear de Almaraz debe estar abierta. Gracias. Yo tenía dos preguntas que tienen que ver con el ámbito sanitario. Uno de ellos se ha resuelto, se ha publicado el visto bueno a la redacción del proyecto del Hospital de Cáceres. Entonces, me gustaría saber un poco una valoración a ese respecto de esa segunda fase, cuándo consideran que, siendo así, podrían contratarse las obras, hasta qué punto cuándo podría empezar a funcionar. Bueno, es un proyecto que nosotros empujamos y que tratamos de hacer que tenga más celeridad de la que tenía cuando hemos llegado al Gobierno. Pues deseando poder dar fechas ya de inicio de obras. Esto tiene los trámites que lleva, pero para nosotros siempre es una buena información y una buena decisión el que esto comience. Es muy necesario y lo apoyamos firmemente. Y también es noticia que ha salido a concurso del SES la contratación de un seguro civil para hacer frente a posibles negligencias y también para cubrir los casos de agresiones a sanitarios. ¿Nos pudiera dar un poquito de explicación en qué consiste ese contrato de seguro que va a sacar el SES? Bien, le comento, como saben ustedes, y si no yo les informo, cuando hemos llegado desde el 2017 no existían estas coberturas sanitarias, ¿no?, que hemos tenido que ir asumiendo con fondos propios de la comunidad. A partir de ahora nosotros estamos trabajando en una póliza de 800.000 euros que cubrirá la responsabilidad civil que haya tanto con los sanitarios como con los pacientes. Es una preocupación constante de la consejera poder cubrir, pero que todo el mundo quede tranquilo porque en cualquier caso, cualquier negligencia que hubiera, cualquier cosa que pasara, nosotros la íbamos a cubrir con fondos propios, no habría problema. Lo que sí nos encontramos esta situación sobrevenida. Las negociaciones con las aseguradoras son complicadas porque evidentemente de aquí en adelante, si nos aseguran,
pagando, pero todo lo que haya detrás nos tenemos que hacer cargo de ello nosotros, desde el 2017. Buenos días. Yo quería preguntar por otro asunto, por la azucarera de Mérida. El alcalde decía ayer que estaba paralizado el proyecto y que podía deberse a una falta de interés por la Junta. No sé qué pueden decir al respecto. Bueno, no hay ninguna falta de interés. Nosotros apoyamos y además imprimimos toda la celeridad que podemos a cualquier iniciativa que pueda resultar interesante para la Junta de Extremadura, pero nos encontramos un proyecto que está parado desde que hace muchísimo tiempo que no se sabe nada y que no tenemos una información más allá de que esta empresa está intentando abrir otra en otro país y detrás de ella se supone que vendría esta, pero no tenemos información, no lo hemos encontrado parado. Buenos días. Precisamente en esa línea de lo expresado, a esa línea aludía el propio alcalde de Mérida, que decía que precisamente competía a la Junta de Extremadura el decirle al promotor qué está pasando y en qué situación está ahora mismo la azucarera. Nosotros, y lo tienen que entender, como organismo oficial no podemos tampoco ni imprimir prisa ni pedir explicaciones que no tienen por qué darnos. Son empresas privadas que solicitan permisos, que nosotros tenemos celeridad, que queremos que lleguen, que estén, pero no podemos hacer más de lo que hacemos. Tenemos la información que tenemos, que es que lleva demasiado tiempo parado este proyecto. En otro orden de cosas, respecto a las previsiones de ocupación de cara a la Semana Santa, se ha referido al ámbito urbano y en el ámbito rural, ¿cómo está la cosa? Está fenomenal. Están en torno al 85%. Siempre van un poquito más lentas porque se trabaja muchísimo con el última hora. Yo calculo que vamos a estar todos en ese 85-95%, que, como saben, realmente es un lleno técnico. El última hora podría caerse alguien, pero ya verán cómo vamos a tener todo nuestro territorio absolutamente lleno de turistas. Entre otras razones, porque tenemos muchísimo contenido en esta Semana Santa, contenido gastronómico, contenido cultural, contenido religioso. Es también la vuelta y el retorno de muchas familias que aprovechan estas vacaciones, el turismo de paisano que hemos hablado tantas veces, que vuelven, y el entorno rural recibe muchísimas de esas personas que vuelven a sus casas y que ya no lo hacen en las casas familiares, sino en los establecimientos rurales. Muchas gracias. Perdón. Sí, quería preguntarle, como consejera, ¿qué le pareció el mensaje del Papa el pasado sábado a Mérida, recalcando la importancia y la peculiaridad de la Semana Santa emeritense? Muy contenta. Evidentemente, todo lo que sea señalar a cualquiera de nuestros puntos y cualquiera de nuestras fiestas de interés como una referencia, pues siempre es importante para nosotros, evidentemente. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.